Hola chicos, muy buenas noches. Hoy vamos a tratar el tema de gases, ¿sí? Digamos que lo primero que tenemos que entender es qué es un gas. Y digamos que un gas es un estado de la materia en donde las estructuras de agregación, los puntos de agregación, pues permiten que las moléculas de este compuesto estén tan separadas y de una u otra manera que las interacciones sean tan bajas que siempre adoptan tanto el volumen como la forma del recipiente que los contiene. Pero hay una característica primordial y es que las moléculas siempre tratan de alejarse o de expandirse en lo más posible. Por eso es que no importa la cantidad de gas, ¿sí? Y no importa la cantidad de volumen, el gas siempre va a expandirse, ¿sí? Bueno, dentro de los conceptos de límite, sí, siempre va a expandirse hasta ocupar todo el volumen o todo el espacio que tenga disponible para el mismo. ¿Sí? Ahora van a cambiar otras propiedades, que precisamente es lo que nosotros hoy vamos a tratar. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, digamos que cuando nosotros hablamos de gases, digamos que los gases, este estado de agregación va a depender de, por así decirlo, cuatro eh, propiedades definidas que de las cuales va a depender su comportamiento. Entonces, dentro de las primeras vamos a encontrar la temperatura, ¿sí? Como ya habíamos hablado, pues tiene ciertas cantidades y ciertas formas de expresarlas, ciertas unidades de expresarlas. La temperatura termodinámica, que sería Kelvin, para nosotros, grado centígrado, que viene siendo la más común, y para los ingleses el grado Fahrenheit. Eso implica que también hay otras unidades para la temperatura. La otra propiedad que afecta el comportamiento de los gases es la presión, ¿sí? La presión también tiene algunas unidades, particularmente sería la atmósfera, ¿sí? Pero también la podemos expresar en pascales, también la podemos expresar en torricelli o digamos que también en milímetros de mercurio, también la podríamos expresar en bares, ¿listo? En bar. El volumen también es otra propiedad. Estar expresando en litros, en mililitros, en, en metros cúbicos, ¿sí? En pies cúbicos, en pulgadas cúbicas, ¿sí? Esto, bueno, vendrían siendo las unidades. Y digamos que la cantidad, ¿sí? La cantidad de materia, ¿sí? La unidad es moles. Entonces, mira que estas son las propiedades de las cuales van a gobernar el comportamiento de los gases. Ahora, un concepto bien particular viene siendo el concepto de presión. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de presión, entonces el símbolo va a ser P. Esto siempre va a ser igual a fuerza sobre área. Vamos a recordar, chicos, que fuerza es igual a masa por aceleración. Y usualmente cuando nosotros estamos hablando de peso, que usualmente lo vamos a definir como W, esto siempre va a ser igual a masa, que vendría siendo kilogramos, y la aceleración va a ser la gravedad. Bueno, voy a colocar aquí masa por gravedad. Una de las expresiones más puntuales para la fuerza son los newtons, ¿sí? Que esto siempre va a ser igual a kilogramos, ¿sí? Por metros sobre segundo al cuadrado. Recuerde que metros sobre segundo al cuadrado son unidades de aceleración y kilogramos son unidades de masa. Usualmente el área siempre va a estar en metros cuadrados, en centímetros cuadrados, en pulgadas cuadradas. Un ejemplo clásico de presión, por ejemplo, en el sistema inglés es PSI, que son libras sobre pulgada cuadrada. Y mira que nosotros usualmente tenemos esta confusión porque usualmente en Colombia nosotros suponemos, o bueno, gran parte del mundo supone que libras son unidades de masa,
pero nada más diferente, y es que las libras, ojo, las libras son unidades de fuerza o de peso, son unidades de fuerza, ¿sí? Y digamos que las unidades de masa en el sistema inglés se denominan SLUG. Eso es cultura general. Bien, bien. Vamos a presentar, digamos que, bueno, hay algunas otras propiedades. Bueno, en este caso, en cuanto a la temperatura, los conceptos básicos, digamos, que son relevantes es, por ejemplo, que Kelvin siempre va a ser igual a 273,15 más los grados centígrados, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos saber a cuánto equivale un grado centígrado, pues le sumamos 273,15 y tenemos los Kelvin. Si despejamos esta fórmula de aquí, pues grado centígrado sería igual a Kelvin menos 273,15, ¿sí? Ahora, en cuanto a grado Fahrenheit y grado centígrado, entonces, pues nada, digamos que un concepto clásico es recordando la relación numérica entre ellos de las escalas, ¿sí? De aquí podríamos estar sacando. Entonces, acuérdense, en 5 y aquí 9. Por tanto, un grado centígrado siempre va a ser igual a 5 novenos que me multiplican a Fahrenheit menos 32. Quiere decir que una vez yo tenga las unidades de Fahrenheit, puedo calcular la cantidad de grados centígrados. Ahora bien, Fahrenheit pues va a ser igual a 9 quintos de grados centígrados, ¿sí? Eh, más 32, ¿sí? Y entonces, mira, digamos que estas son las fórmulas que usualmente más nos interesan, ¿sí? Precisamente porque son las más utilizadas, estas. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de las propiedades o de las leyes elementales de los gases ideales. Una de las principales leyes es la ley, ¿sí? de Boyle, la ley de Boyle. Y cuando nosotros hablamos de la ley de Boyle, lo que nosotros estamos hablando es que el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión siempre y cuando se mantenga la temperatura constante. Es decir, que si nosotros revisamos ello, ojo, la presión es inversamente proporcional, ojo, es inversamente proporcional al volumen del gas. Entonces lo podemos estar expresando de esta manera. O en su efecto, que presión y volumen es igual a una constante. También lo podríamos plantear de la siguiente manera. Esto me va a dar a que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y es precisamente porque se nos presenta que esto es una igualdad, precisamente por esta estructurita. ¿Listo? Otra ley que para nosotros es también muy importante viene siendo la ley de Charles. Y la ley de Charles, sí, la ley de Charles, eh, mm, en este caso es mantener la presión constante. Lo que me está indicando es que hay una relación directamente proporcional entre el volumen y la temperatura, ¿sí? O sea, es decir, el volumen, ¿sí? A medida que aumenta el volumen, o en su efecto también, a medida que aumenta la temperatura, debe aumentar el volumen. Ojo, ojo, siempre y cuando se mantenga la presión constante. ¿Listo? Entonces, una situación es que siempre volumen, ¿sí? Volumen sobre temperatura, esto va a ser igual a una constante. O en su efecto también podríamos estar planteando de que volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y estas son las situaciones que en cierta medida
nos va a interesar un poco más. ¿Listo? Precisamente esas son las ecuaciones que usualmente nosotros necesitamos para el desarrollo de las ecuaciones. Ahora también hay otra que se denomina la ley de Avogadro. La ley de Avogadro. La ley de Avogadro lo que nos está indicando es que a una temperatura y presión dadas, el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad del gas. Es decir, recuerden, el volumen es directamente proporcional a la cantidad del gas. ¿Sí? Es decir, que el volumen, si el volumen sobre n va a ser igual a una constante. Y en este caso, si ustedes escucharon, dicen a una temperatura y presión dada, es decir, que mantenemos tanto la presión como la temperatura constante. Por tanto, digamos que esto en términos generales sería volumen 1 sobre el número de moles 1 sería igual al volumen 2 sobre número de moles en 2. ¿Listo? Esto vendría siendo aquí. En este caso, ojo que en la primera ley, que vendría siendo la ley de qué, la ley de Boyle, dice, podríamos hablar de temperatura constante. En este caso, la ley de Charle, estamos hablando de presión constante, ¿sí? La ley de Charles. Usualmente también la ley de Charles, decimos, hey, miren, mantenemos la presión constante. Ahora bien, vamos a hablar a presión constante. Y la ley de Avogadro sería temperatura, ojo, y presión, ¿sí? Constantes. ¿Listo? Una situación que hablar es precisamente sobre condiciones estándar. Mire que esta situación es bien importantísima, porque en ocasiones algunos ejercicios me están hablando de condiciones estándar. Cuando nosotros hablamos de condiciones estándar, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Primero, la temperatura es igual a 0 grados centígrados, es decir, a 273,15 Kelvin. ¿Listo? Recuerden la ecuación. Ahora, la presión, ¿sí? La presión es igual a una atmósfera, que técnicamente esto es igual a 760 milímetros de mercurio, ¿sí? A 760 milímetros de mercurio. Y digamos que también estamos hablando de que N va a ser igual a una mol. Estas son condiciones estándar. Ahora, la otra ley, sí, la otra ley que nosotros también podríamos estar definiendo aquí sería la ley de Avogadro. Perdón, la ley de Avogadro. Y lo que están diciendo es que, venga, ya la habíamos definido. Mire, sí, aquí ya que hemos definido la ley de Avogadro, por favor, disculpen. ¿Listo? Ya hemos definido la ley de Avogadro. Ahora bien, chicos, finalmente, digamos que nosotros podríamos estar hablando, ¿sí? De la ecuación de los gases ideales. Y entonces la ecuación de los gases ideales va a ser presión por volumen es igual a N, ¿sí? Por R por T. Esta es la ley, esta es la ecuación de los gases ideales. Obviamente, entonces, en este caso, P es presión, ¿sí? B es volumen, N es el número de moles, de otro lado, R es la constante,
universal o bueno, constante de los gases ideales. La constante tiene un valor definido. En este caso, yo la voy a tomar como 0,08206, ¿sí? Atmósferas por litro sobre Kelvin mol. No implica que sean las únicas unidades, simple y llanamente es una de las unidades que se presentan y usualmente la más común. Y T es la temperatura. Ahora, ¿de qué depende cuáles son las unidades de cada una de la presión, el volumen, bueno, y temperatura? Las unidades dependen de cuál es la constante de los gases ideales que yo defina o que yo pretenda definir. En este caso voy a tomar la de 0,08206 atmósferas por litro sobre Kelvin mol. Es decir, que la presión tiene que presentarse en atmósferas, el volumen en litros, ¿sí? Y la temperatura en Kelvin. ¿Listo? Eso es lo que me está indicando precisamente la ley, la ley de los gases, o bueno, la ley de los gases ideales, que esta vendría siendo la ecuación de los gases ideales. Bueno, vamos a proponer un ejemplo. Entonces, vamos por aquí y vamos a mirar esto. Bien, vamos a revisar este ejercicio y entonces nos dice, el volumen de un depósito grande, cerrado y de forma irregular se determinó como lo siguiente. Primero, se hizo vacío en el depósito, ¿sí? O sea, digamos que voy a asumir lo siguiente. Listo, nosotros tenemos un depósito. Listo. Ojo que se dice que se hizo vacío. Eso significa que si se hizo vacío, la presión 1 es igual a 0. ¿Listo? Ahí quedó completamente vacío. Bueno, luego, ojo a esto, se hizo, el depósito se conectó a una botella de gases que contenía 50 litros de nitrógeno a presión, y la presión del gas de la botella, que originalmente era de 21,5 atmósferas y se redujo a 1,5 atmósferas después de conectarlo, ojo, después de conectarlo al depósito. ¿Cuál es el volumen del depósito? Entonces, mira lo que va a pasar aquí. Entonces, digamos que teníamos conectado, luego lo que hacemos es que teníamos un recipiente, ¿sí? Bueno, esto no me quedó tan bonito, este cilindro. Vamos a dibujar un pequeño cilindro aquí, ¿listo? Y lo vamos a conectar con el depósito. ¿Listo? Acuerdo inicial. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Inicialmente, la presión 1 va a ser igual a 21,5 atmósferas. ¿Listo? Y me está diciendo, ojo, recuerden que la presión inicial de este depósito era 0 atmósferas, porque estaba al vacío. Pero resulta que luego, cuando se llenó esto de gas, o sea, empezó a entrar el gas por todos lados, ¿sí? Y empezó a depositarse el gas por todos lados, por todo el depósito, es evidente, muchachos, es evidente que ya la presión del recipiente no va a ser cero, o bueno, en este caso del depósito, no va a ser cero, sino que se está diciendo que una vez, ¿sí? Llegue, entonces la presión 2 va a ser igual a 1,55 atmósferas. Ojo lo que están diciendo. O sea, entiendan que antes de que se abriera este recipiente, dentro del recipiente la presión era de 21,5 atmósferas y la presión en este caso, del depósito era cero. Pero resulta que luego se abrió, es decir, se conectaron estos dos recipientes, ¿sí? Y por tanto, pues digamos que la presión se llenó el gas, salió parte del gas, se expandió por todos lados y la presión bajó a 1,5 atmósferas. ¿Listo?
Dice que después se conectó, ¿cuál es el volumen del depósito? ¿Listo? ¿Cuál es el volumen del depósito? Y me están diciendo que la temperatura 1 y la temperatura 2 son iguales. Así que, digamos que ahí lo que pasa es que no hay un cambio de temperatura. Por tanto, pues nada, aquí vamos a utilizar la ley de Boyle. Acuérdense, la ley de Boyle. Es decir, que la temperatura es constante. Y entonces recordemos la ley de Boyle, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la ley de Boyle, pues nada, recordemos que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Ahora, recuerden que inicialmente el volumen, ¿sí? No, bueno, inicialmente no, siempre va a ser el volumen de la botella es de 50 litros. Así que el volumen del depósito, voy a colocarle aquí, es el que nosotros nos desconocemos. Pero si ustedes se percatarían, pues digamos que el volumen 1 sería el volumen del depósito y el volumen, bueno, en este caso, perdón, el volumen 2 sería igual, ojo, el volumen 2 sería igual al volumen del depósito más el volumen de la botella de gases, ¿sí? Esto sería el volumen de la botella, ¿listo? Por tanto, si yo quisiera saber cuál es el volumen del depósito, pues el volumen del depósito sería igual al volumen 2 menos el volumen de la botella de gas. Así nosotros calcularíamos el volumen del depósito. Pero resulta que también desconocemos el volumen 2. O sea, digamos que si bien nosotros tenemos el volumen de la botella, que sabemos que es de 50 litros, pues no conocemos el volumen 2. Pero resulta que sí conocemos la presión 1. Recuerden que la presión 1 sería igual a 21,5 atmósferas, ¿sí? La presión 2 también la conocemos. Cuando se abre esa válvula, pues la presión va a bajar a 1,55 atmósferas, ¿sí? Y digamos que en este caso ya conocíamos el volumen 1 que era de 50 litros. Ahora viene, entonces, si yo lo que quiero es determinar el volumen 2, pues la despejo de esta partecita, ¿sí? ¿Y cómo me va a quedar volumen 2? Entonces, volumen 2 sería igual a la presión en 1 por volumen 1 y la presión 2 que está multiplicando la paso a dividir. Y vamos a calcular la cadena. Vamos a ver cuánto nos va a dar. Entonces mira que volumen 2 va a ser igual. Presión 1, 21,5 atmósferas por presión 2, perdón, por volumen 1, que serían 50 litros, dividido la presión 2, que sería 1,55 atmósferas. Mire, cancelo atmósferas con atmósferas y me queda esto en litros. Por tanto, el volumen 2 va a ser igual. Vamos a hacer la operación. Entonces, ¿cómo sería la operación? Entonces sería 21,5. Vamos a ver aquí. 21,5 por 50 dividido 1,55. ¿Sí? Y entonces voy a obtener que el volumen 2 va a ser igual a 693, ojo a esto, 693,548 litros. ¿Sí? Ese es el volumen 2. Pero resulta que la pregunta me está diciendo es que cuánto es el volumen del depósito. Entonces si ya veamos, volumen del depósito vendría siendo igual al volumen 2, que sería 693,548 litros, menos el volumen 1, que sería 50 litros. Por tanto, el volumen del depósito sería igual a 643,55 litros. Y esta vendría siendo la respuesta. ¿Sí?
Miren que dicen que el depósito es muy grande, ¿sí? Que la forma es irregular, así que no la podríamos calcular de manera geométrica, pero bueno, aquí está el resultado. ¿Listo, chicos? Vamos a poner otro ejemplo particular. Listo, vamos a sumarle otro ejemplo. Entonces vamos aquí, vamos a mirar. En este caso, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Dicen, un globo se hincha. Sí, vamos a mirar, dicen, un globo se hincha hasta un volumen de 250 litros en una habitación a 24 grados centígrados. Dice, entonces se mete el globo a una nevera. Y la nevera vamos a suponer que está a 5 grados centígrados. Dicen a presión y número de moles constante. ¿Sí? ¿Cuál será el volumen del globo dentro de la nevera? ¿Listo? ¿Será que cambia? ¿Sí? Entonces, este ejercicio es muy sencillo, realmente ustedes lo pueden hacer en las casas, pero y realmente pasa, realmente sucede. Entonces, mire que nosotros tenemos un globo, ¿listo? Estoy hablando de una bomba para nosotros los colombianos, ¿sí? Y dicen que el volumen es de 2,5 litros. Ojo, la temperatura inicial es de 24 grados centígrados. ¿Listo? Este vendría siendo el volumen inicial. Listo. Ahora dices, se mete el globo a la nevera. Es decir, que llegamos y digamos que metemos ese globo a la nevera. ¿Sí? Y entonces dice que la temperatura, o sea, la temperatura 2 sería igual a menos 5 grados centígrados. ¿Sí? Ahora bien, pues lo que me están pidiendo es que el volumen 2, hey, ¿cuál será? ¿Será que disminuye? ¿Será que aumenta? Y pues obviamente la presión y el número de moles va a ser constante. ¿Y por qué va a ser constante? Porque resulta que primero se encuentra presión atmosférica y no creamos que por abrir o cerrar la presión, la nevera, pues la presión de la atmósfera va a cambiar. Y el número de moles pues no va a cambiar porque resulta que la única forma de que cambiara el número de moles sería que entrara o saliera materia, pero pues tendríamos que desinflar o inflar el globo. Entonces mira que en este caso la presión es constante. Cuando nosotros asumimos que la presión es constante, entonces recuerden la ley, en este caso la ley de Charles. Y recuerden, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Listo? Lo que quiero calcular es el volumen 2. Entonces, des en cuenta que la temperatura 2 se está dividiendo. Por tanto, la paso al otro lado a multiplicar. Entonces, mire que temperatura 2 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2. Y mira que aquí ya tengo la ecuación para poderlo despejar. Vamos a ver cómo nos va a dar esto. Entonces, mira, temperatura 2, ya sabemos que, pero mira, digamos que lo esencial en este tipo de ejercicios y lo recomendable es que posiblemente no nos vaya a afectar mucho, pero por favor pasémoslo a Kelvin. Entonces recuerden, Kelvin es igual a 273,15 más grados centígrados. Es decir, Kelvin es igual a 273,15 más 24 igual, y por el otro lado Kelvin sería igual a 273,15 más menos 5 grados, más menos 5. Vamos a ver cuánto nos va a dar el primero. Entonces sería 273,15 más 24 igual, y esto sería igual a 297,15 Kelvin, y 273,15 menos 5 sería igual a 268,15 Kelvin. Ahora sí reemplacemos. Temperatura 2, 268,15 Kelvin por el volumen 1, ¿ves? El volumen 1, que serían 2,5 litros, dividido, ¿sí? Dividido la temperatura 1, que serían 297,15 Kelvin. Cancelo aquí. Y esto me iría a dar, vamos a ver, 268 por, ¿sí? Por 2,5 dividido 297,15
igual. Y esto me da 2,256 litros. Entonces es evidente de que el nuevo volumen es más pequeño, ¿sí? Es decir, que el volumen va a disminuir técnicamente. Si mantenemos la presión constante, si mantenemos el número de moles constante, pero disminuimos la temperatura, efectivamente, el volumen también lo va a hacer. Por eso es directamente proporcional. Ahora, chicos, ¿por qué trabajar con Kelvin y no trabajar con grados centígrados? Mira, lo voy a hacer solamente para que ustedes se percaten. Temperatura 2, menos 5 grados centígrados. Por el volumen, el volumen, el volumen 1, 2,5 litros. Sobre temperatura 1, 24 grados centígrados. Cancelamos. Técnicamente me va a dar lo mismo que litros. Pero si yo cojo menos 5 por 2,5 dividido 24, ¿sí? Esto me va, esto me va a dar, ¿sí? 0,521. Y eso que no me da cero, me da menos, porque menos por menos me da. Entonces, litros. Primero, chicos, digamos que en condiciones de estado físico, ¿sí? En física, pues digamos que uno entiende el negativo como un concepto de deber o hay una particularidad con el signo negativo, pero en el campo físico, digamos que entender que es un espacio negativo definitivamente es muy complejo de analizar o de imaginarse a su vez. ¿Listo? O hay o no hay espacio en el campo. ¿Listo? Entonces, precisamente por eso es tan relevante que pasemos estos grados centígrados a grados Kelvin. ¿Listo? Bueno, este vendría siendo, como ya lo habíamos dicho, pues hablamos la ley de Boyle. Vamos a mirar otro ejercicio. En este caso, mira, que tenemos es, ¿cuál es el volumen ocupado? ¿Sí? Por 13 gramos de cloro a 45 grados centígrados y digamos que a 745 milímetros de mercurio. En este caso, si ustedes se percatan, ya tienen tres variables. Es decir, que vamos a necesitar la ley de los gases, la ecuación de los gases ideales. Y entonces recordemos que presión por volumen es igual al número de moles por R por T. Quiero particularizar algo. Mira, condiciones estándar. Condiciones que... Condiciones estándar. Mira, ya habíamos dicho que el volumen, bueno, vamos a definir el volumen. ¿Cuánto es el volumen en condiciones estándar? Como para que nosotros también los particularicemos. R es igual a 0,08206 atmósferas por litro sobre Kelvin mol. Entonces vamos a calcular este volumen. Volumen es igual a, en condiciones estándar. Sé que esto no corresponde al ejercicio, pero primero definamos esto para que ustedes luego, si les dicen a volumen estándar, ya sepan cuál es el volumen. Mira, número de moles, volumen sería igual, si yo despejo aquí, volumen sería igual a N RT, y mire que la presión que me está multiplicando la paso a dividir. Entonces sería, número de moles, ya sabíamos que es 1 mol por R, que sería 0,08206 atmósferas por litro sobre Kelvin mol, por la temperatura que sería 273,15 Kelvin. Recuerde que estoy hablando de condiciones estándar. Mire, cancelo. Todo esto dividido una atmósfera por condiciones estándar. Y entonces mire que el volumen en condiciones estándar sería igual a lo siguiente. Ojo a esto. Entonces sería 1 por 0,08206
por 273.15 igual. Y esto, acuérdense que siempre va a ser igual a 22,41 litros. Este es el volumen a condiciones estándar, para que ustedes lo tengan presente por si en algún momento sale un ejercicio en donde les indiquen que son a presiones estándar. Pero bueno, chicos, en este caso voy a resolver, me voy a concentrar en este caso, voy a retomar el ejercicio y vamos a resolverlo desde aquí. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Lo primero es, dicen, ¿cuál es el volumen ocupado? Ojo, ¿cuál es el volumen ocupado? Entonces me están diciendo que lo que necesito calcular es B. Ya habíamos despejado B, N por R por T sobre presión. ¿Listo? Sobre presión. Entonces, pues nada, mira, vamos a empezar a calcular esto. Número de moles. Bueno, el número de moles no tengo moles, pero tengo gramos, mire, ¿sí? Entonces, y son de cloro. Entonces, pasemos esos moles, esos gramos a moles. Miren, yo tengo número de moles, eh, 13,7 gramos de cloro por cloro gaseoso, o sea que tiene un 2. Y recuerden, el cloro tiene una masa de 35,45 más o menos. Es decir, que dos cloros tienen una masa aproximada de 70,91 más o menos. ¿Sí? Gramos de cloro. Ahora, ojo, de cloro gaseoso. ¿Esto a qué equivale? A una mol de cloro gaseoso. Entonces cancelo gramos con gramos. Y si ustedes se percatan, miren, en este caso ya tengo el número de moles por R, que serían 0,08206 atmósferas por litro sobre Kelvin mol. Entonces mire que cancelo moles con moles, listo. Ahora por temperatura, aquí viene la otra definición, esta sí la voy a hacer aparte, mira, porque lo que tengo son 45 grados centígrados. Entonces, Kelvin, acuérdese que es igual a 273,15 más, en este caso que sería 45. Entonces serían 273,15 más 45, igual. Y entonces esto me va a dar 318,15 Kelvin. Entonces por 318,15 Kelvin. Y entonces mire que cancelo Kelvin con Kelvin y me quedan arriba. Ah, pero dividido la presión. También, ojo que mira que las unidades están en 745 milímetros de mercurio. De acuerdo con la literatura, o sea, esta información la sacamos de alguna tabla, de algún libro, y de acuerdo con la información me están diciendo que 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Entonces cancelo milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. Esto me va a dar 0,980 atmósferas. Entonces, dividido todo, 0, bueno, espera, 980 atmósferas. Cancelo atmósferas con atmósfera y si ustedes se percatan va a quedar en litros. O sea que el volumen. Vamos a hacer la operación, sería 0, tanto, 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 tanto y esto me va a dar 5,14 litros. Obviamente, si ustedes quieren hacer esta operación inicialmente, o sea, en lugar de hacer esta operación, en lugar de escribir esto aquí, ustedes pueden hacer la operación particular, ¿sí? O sea, la operación, y esto daría 0,19193 moles, ¿sí? Y cancelamos los moles como para que no hagan la operación allí y todo quede dentro del mismo. Listo, muchachos. Esto es cuando nosotros utilizamos la ecuación general de los gases. ¿Listo? Vamos a mirar otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Miren, aquí dicen, ¿cuántas moléculas de nitrógeno
quedan en un sistema de ultra vacío, ¿sí? O sea, cuando dicen ultra vacío es porque prácticamente no hay nada, práctica, ¿sí? Con un volumen, ¿sí? Dice de ultra vacío con un volumen de 128 mililitros. Ojo, vacío lo que significa es que no hay nada dentro de la estructura. Y dice que la presión se reduce a 5 por 10 a la menos 10 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces es como si ustedes tuvieran, ¿sí? Un recipiente. En este caso de 128 mililitros, en donde la presión es igual a 5 por 10 a la menos 10 milímetros de mercurio, ¿sí? En donde la temperatura es igual a 25 grados centígrados, pero recuerden que esto es 273,15 más 25, esto es igual a 298,15 Kelvin. ¿Listo? ¿Sí? 8, 7, sí, tal cual. ¿Listo? Bueno, esto también es esta es la ecuación de los gases ideales. Es decir, mira, acuérdese, presión por volumen es igual al número de moles por R por T. ¿Tengo presión? Sí. ¿Tengo volumen? Sí. ¿Tengo R? Es una constante también. ¿Tengo una temperatura? También. Ya. Entonces lo que necesito calcular es N. Despejo, miren. Presión por volumen y lo que está dividiendo, multiplicando lo paso a dividir. ¿Listo? Entonces N es igual a PV sobre RT. Ahora, resulta que tanto presión como el volumen están en unidades diferentes a la R, que voy a utilizar, que es 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin mol. Es decir, que estos 128 mililitros los paso a litros. Y entonces recuerden, en donde 1000 mililitros equivalen a un litro. Miren, mililitros con mililitro se fue y esto va a ser igual a 0,128 litros. Y la presión, que sería 5 por 10 a la menos 10 milímetros de mercurio, eh, por donde 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Y vamos a ver cuánto nos va a dar ello. Entonces, ojo, digamos que podríamos estar llevándolo, entonces sería 5 exponencial a la menos 10, ¿sí? Dividido 760. Y esto es igual a 6,58 por 10 a la menos 13 atmósferas. ¿Listo? ¿Listo? Ya tengo todo. Entonces vamos a reemplazar aquí. Presión. 6,58 por 10 a la menos 13 atmósferas por el volumen, que en este caso sería 0,128 litros, sobre R, que es 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin mol por la temperatura, que serían 298,15 Kelvin. Atmósferas con atmósferas, litros con litros, Kelvin con Kelvin, y esto me queda en moles. Y pues nada, vamos a ver cuánto nos va a dar esto. Entonces serían 6,58 por 10 a la menos 13 por 0,128 dividido, abro paréntesis, 0,08206, bueno, no coloqué el 0,6, pero veníamos trabajando con el 0,6 por 298,15. ¿Listo? Cierro paréntesis, igual. Y entonces mire que me van a quedar, me dice que quedan 3,442 por 10 a la menos 15. Espera, espera, no es moléculas.
por 42 por 10, perdón, por 10 a la menos 15 moles de nitrógeno. Pero me están pidiendo es moléculas. Entonces, mira, 3,442 por 10 a la menos 15 moles de nitrógeno por, y acuérdense, número de Avogadro, donde una mol de nitrógeno hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno. Entonces, moles con moles, y esto sería por 6,022 exponencial a la 23 igual, y esto me va a dar 2,07 por 10 a la 9 moléculas de hidrógeno gaseoso. ¿Listo? Eso más o menos es lo que vendría dando en particular. ¿Sí? ¿Ya? ¿Listo? Bueno, esto en cuanto a la ecuación. Vamos a mirar otro ejercicio, otro ejemplo. Mira, en este caso se dice que nosotros tenemos un matraz. Un matraz es un recipiente más o menos así. Más o menos es así el matraz. Voy a dibujarlo tal cual. ¿Listo? Dice que el matraz, dice, está lleno de oxígeno. Listo, bien. Entonces, oxígeno. Dice que se encuentra inicialmente en condiciones estándar. Ojo, ojo que dice que se encuentra en condiciones estándar. ¿Qué quiere decir? Temperatura 1, 0 grados centígrados. O decir, prefiero decir, en lugar de 273, de 0 grados centígrados, lo voy a poner en Kelvin, que serían 273,15 Kelvin. Muy bien. Y digamos que si ustedes pretenden, pues obviamente en condiciones estándar, la presión sería una atmósfera. ¿Listo? ¿Qué otra cosa podríamos estar definiendo allí? Ven a ver, ven a ver, ven a ver, dicen que se encuentra inicialmente en condiciones estándar y después a 100 grados centígrados. ¿Cuál es la presión a 100 grados centígrados? ¿Listo? Ya, si nosotros somos cautos, eso significa que esto inicialmente se encontraba en agua con pedacitos de hielo, ¿sí? O con harto hielo. Bueno, también vamos a particularizar que obviamente, chicos, si la presión es, si es un matraz, eso es de vidrio, así que posiblemente el volumen 1 es igual al volumen 2. ¿Sí? Eso es lo que estamos indicando. Miren para que identifiquen los cambios de estado teniendo en cuenta la ley universal. Miren, presión 1 por volumen 1 sobre número de moles 1 por R por T1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre número de moles 1 por R por T2. Es volumen 2. Vamos a tener presente de que aquí no hay entrada ni salida de materia, así que el número de moles es la misma, por eso los cancelamos. R es una constante, así que también lo cancelamos. Y en este caso el volumen también va a permanecer constante, por eso lo cancelamos. Y entonces mire que esta ecuación me va a quedar que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Me están preguntando, hey,
¿Cuál es la presión a 100 grados centígrados? Es decir, me están preguntando por la presión 2. Entonces mira que si yo despejo la presión 2 va a ser igual, ¿sí? Mira que la temperatura 2 está dividiendo, entonces lo voy a pasar al otro lado a sumar. Presión 1 por temperatura 2 dividido temperatura 1. Y ahora sí, miremos a ver cuánto nos va a dar esto. Temperatura, la presión 1, ya sabemos que es una atmósfera. Por la temperatura 2, 100 grados centígrados. Pero para llevarlo a Kelvin tengo que sumarle 273.15. O sea que esto va a dar 373,15 Kelvin. ¿Listo? Lo que hice fue sumar 100. A 273 le sumé 100. Dividido la temperatura 1. Pero ya habíamos dicho que era 0 grados centígrados o en su efecto 273,15 Kelvin. Cancelo Kelvin con Kelvin y mire que la presión 2, ojo, la presión 2 sería igual a 1,37 atmósferas. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué pasa con un gas de oxígeno? ¿O qué pasa con un oxígeno si yo lo paso de de 0 grados centígrados, de 0 grados centígrados, sí, de 0 grados centígrados a 100? Pues la presión interna va a aumentar de 1 a 1,37 atmósferas. ¿Listo, chicos? Bueno, espero que hasta el momento todo vaya siendo muy claro. De todas maneras, en el transcurso de la clase, pues vamos a estar presentes precisamente para que ustedes puedan preguntar. ¿Listo? Hay un tema que, wow, es súper importante porque resulta que combina eh, la estequiometría, ¿sí? O las reacciones químicas con, eh, ¿con qué? Con los gases. Siempre va a gas. Entonces, ejemplo puntual. Mira, bueno, voy a mirar un ejemplo particular inicialmente. Miren, vamos a leer este ejercicio. Dice, la alisa de sodio se descompone a altas temperaturas obteniéndose nitrógeno gaseoso, junto con los dispositivos necesarios para iniciar la reacción y detener al sodio metálico que se forma. Esta reacción se utiliza en los sistemas de seguridad de bolsas de aire airbag. ¿Sí? ¿Qué volumen de nitrógeno medido a 735 milímetros de mercurio y 26 grados centígrados se obtienen cuando se descomponen 70 gramos de ácida de sodio? Ojo, entonces vamos a plantear la ecuación. Miren, nosotros tenemos la ácida de sodio, que por cosas del destino es sólida, ¿sí? Y cuando esta se descompone, compone, me va a generar sodio, ¿sí? Sodio en estado líquido más nitrógeno en estado gaseoso. Ah, bien, balanceemos la ecuación, ¿sí? Tengo tres nitrógenos. Mirad, cuando ustedes tienen un par y un impar, ¿sí? Cuando ustedes tienen un par y un impar, intercambien los números. Es decir, aquí coloquen el 2, el número par, y aquí coloquen el 3, que es el impar. 3, 3 por 2, ¿sí? 3 por 2, 6, ¿sí? Y 3 por 2, 6. Si se percatan, funciona. Si se dan cuenta, ahora balanceemos el sodio y simplemente le colocamos un 2 aquí y ya está balanceada la ecuación. Ojo, pero le están preguntando es, hey, póngale cuidado, ¿qué es lo que están preguntando? Eh, ¿Qué volumen de nitrógeno? Ojo, nitrógeno. Dice, medido la presión, me están diciendo, o bueno, esto es lo que yo desconozco, me dicen que la presión, quiero medir es de 735 milímetros de mercurio, ¿sí? Y me están diciendo que la temperatura es de 26 grados centígrados.
¿Sí? Ah, bueno, lo primero es que vamos a recordar que me están preguntando por volumen. Entonces, bueno, la ecuación general, ¿cuál es? Presión por volumen es igual al número de moles por R por T. Por tanto, volumen es igual a nRT sobre presión. ¿Listo? Vamos a pensar en lo siguiente. Lo primero, ojo que yo no tengo número de moles. Tengo son gramos. Ojo, gramos de ácida. Y me dijeron que yo tenía que la masa era 70 gramos de NaNO3. Pues nada, tocó pasar eso a moles. Entonces vamos a hacer los siguientes resultados. Listo. Entonces vamos a mirar. Entonces yo tengo 70 gramos de Na nitrógeno 3. Bueno, esto lo vamos a hacer rápido. Vamos a suponer que que mejor dicho, ya la tenemos eh, definida. Listo. Ah, bueno, claro que yo aquí no necesito calcular esto. Me estaba pasando me estaba pasando de qué de acá. Ojo, en este caso, lo primero que yo tengo que definir es cuántas moles, sí la voy a necesitar. Espera, un tiempo. Listo. Tengo 70 gramos de tal, ¿sí? De N-ácida. ¿Listo? Ahora bien, vamos a mirar, y entonces ¿cuánto pesa una mol de ácida? El sodio pesa 23, el nitrógeno 14 más o menos, o sea que serían 3 nitrógenos y un sodio, serían 65,01 gramos de NaN3. ¿Sí? Lo que estoy sumando es la masa molar del nitrógeno por 3 y la masa del sodio, que creo que es 23 algo, por, ¿sí? 23,1. Listo. ¿Esto a qué equivale? Esto equivale a una mol de NaN3. ¿Listo? Vean, tengo gramos con gramos y se van. ¿Listo? Ahora sí vamos a calcular el número de moles de nitrógeno. Entonces, miren, decimos aquí, de acuerdo con la estequiometría, vean, 2 moles de ácida me producen 3 moles, 3 moles de nitrógeno. Entonces cancelo moles con moles y me quedan los moles de nitrógeno. Y entonces hacemos esta operación y esto me va a dar 1,62 moles de nitrógeno. Ah, mira, ya tengo el nitrógeno. Tengo R. Bueno, 26, ¿qué? 26 grados centígrados es igual a 299,15 Kelvin. Acuérdense, 273,15 más 26 en este caso. ¿Listo? O sea, aquí ya tengo la temperatura también. Y la presión, si toca que hacer un cambiecito, entonces yo tengo, recuerden, que yo tengo es 735 milímetros de mercurio por, recuerden la equivalencia, 760 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. Y entonces hacemos esta operación y esto va a ser 0,967 atmósferas. Bien, ya tengo atmósferas, ya tengo el número de moles, ya tengo la temperatura, o sea que el volumen es igual a. Vamos a ver cuánto me va a dar esto. ¿Listo? Número de moles, 1,62 mol por 0,08206 atmósfera por litro sobre Kelvin mol por la temperatura que serían 299,15 Kelvin, ¿sí? Kelvin con Kelvin, moles con moles, dividido la presión que sería 0,967 atmósferas. ¿Listo? Y entonces el volumen, vamos a ver cuál sería el volumen. El volumen sería 41,1 litros. Eso es lo que se produciría, ¿sí? De nitrógeno líquido a una temperatura de 26 grados centígrados, a una presión de 735 a partir de 70 gramos de
N-acida que se encuentra pura. ¿Listo? Miren que aquí ya tendríamos otro ejemplo particular sobre gases y estequiometría o reacciones químicas. Pero vamos a hablar específicamente de la ley de la combinación de los volúmenes. Miren este ejercicio, miren esta reacción. Esta reacción, yo tengo monóxido de nitrógeno y lo voy a combinar con oxígeno gaseoso. ¿Listo? Y esto me va a producir, ojo, esto me va a producir dióxido de nitrógeno, ¿sí? Gaseoso, ¿sí? Balanceamos la ecuación. Bueno, voy a colocar aquí un 2, serían 2, 2, 4, y aquí coloco otro 2, listo, ya con eso balanceé la ecuación. Recuerden que nosotros técnicamente podríamos decir, hey, miren, 2 mol de NO me reaccionan con 1 mol de oxígeno y me producen 2 moles de NO2. ¿Listo? Pero como todos están en gases, o sea, están reaccionando, son gases, ojo, recuerden, miren esto, ojo, si son gases, recuerden que y están a la misma presión y todo, pues yo puedo decir, hey, miren, dos volúmenes de NO me reaccionan con un volumen de NO, perdón, de NO no, de oxígeno, ¿sí? Y me producen dos volúmenes de O2. Cuando yo me refiero a volúmenes, pues puedo decir litros, metros cúbicos, pies cúbicos, lo que ustedes crean conveniente. ¿Listo? Porque yo puedo decir, hey, miren, traduciendo esto, 2 litros, ¿sí? 2 litros de monóxido me reaccionan con 1 litro de oxígeno y me producen 2 litros de NO2. Aquí, NO2, para que no me vaya a quedar. Dos volúmenes de NO. ¿Listo? Y es que es claro, chicos, es claro. Porque si ustedes se percatan, miren, N a qué es igual, B, volumen a qué es igual al número de moles por R por T sobre P. Eso es volumen, ¿sí? Y si ustedes se percatan, miren que esto va a ser una constante. Porque vean, va a ser, si ustedes se percatan, ojo, miren, lo que yo quiero explicar es lo siguiente. Volumen es igual al número de moles por R por T sobre presión. ¿Listo? Si la presión, la temperatura y R pues son unas constantes aquí, pues obviamente va a depender, el volumen va a depender únicamente es del número de moles. Por tanto, aquí sería, mira, el volumen aquí sería igual pues al número de moles, ¿sí? Al número de moles de NO por R por T sobre presión por el número de moles, mira, ¿de qué? De oxígeno por R por T sobre P, y esto sería número de moles de NO2 por R por T sobre P. Es decir, volumen de NO más volumen de oxígeno y volumen de NO2. ¿Cuántos volúmenes habían aquí? Ah, dos volúmenes. ¿Cuántos volúmenes? Un volumen. ¿Y cuántos volúmenes habían aquí? Ah, dos volúmenes. ¿Sí? Entonces mira que esta es la reacción en particular. Esto es cuando nosotros vamos a hablar, ojo a esto, cuando nosotros hablamos de esto, de reacciones o la ley de los volúmenes por combinación. Finalmente quiero hablar de la mezcla de gases, de la mezcla de gases. Y digamos que aquí viene en particular algo. Ojo a esto. Si yo tengo, por ejemplo, nitrógeno, tengo oxígeno, ¿ves? Tengo dióxido de nitrógeno, tengo oxígeno, tengo helio, tengo hidrógeno, que es peligrosísimo. Bueno, listo. La presión, ojo acá, la presión total sería igual a la presión parcial del
del gas del NO2 más la presión del oxígeno más la presión del hidrógeno más la presión del helio. Es decir, ojo acá, la presión total va a depender de la presión parcial de cada uno de esos gases. Y la presión parcial de cada uno de esos gases, ¿a qué va a ser igual? Vean, acuérdense qué presión, la presión total aquí será igual. Acuérdense qué presión es igual a nRT sobre volumen. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al número de moles del nitrógeno de NO2, ¿sí? Por R por T sobre el volumen del recipiente más el número de moles de oxígeno por R por T sobre B más número de moles del hidrógeno por RT sobre B más número de moles de helio por RT sobre B. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión total va a ser igual. Si ustedes se percatan, miren, esto es factor común, mira. ¿Sí? Factor común, mira. Siempre van a ser exactamente la misma. Mira. Y mira que esto va a ser igual entonces a RT sobre B, que me multiplica al número de moles de, de dióxido de nitrógeno más el número de moles del oxígeno más el número de moles de hidrógeno más el número de moles de helio. ¿Listo? Quiere decir pues que esta es la operación para yo, la fórmula para yo calcular la presión cuando yo tengo una mezcla. Y a cada una de estas presiones le voy a denominar presión parcial. Es decir, la presión total del recipiente sería igual a la presión parcial de cada uno de sus gases que contiene. Es decir, a la presión del nitrógeno, presión parcial del nitrógeno, a la presión B del... aquí me faltó. Bueno, vamos a suponer que, no, que este nitrógeno nunca lo vimos, ¿oyó? Este nitrógeno nunca lo tuvimos en cuenta. Listo. Entonces, es lo que nosotros. Chicos, nos vemos en la próxima clase. Espero les haya quedado lo suficientemente claro y cualquier pregunta pues la pueden realizar a Canvas o en su efecto esto por medio de correos electrónicos. ¿Listo? Un fuerte abrazo para todos, que tengan una buena noche.